Controlar la diabetes no es fácil, requiere disciplina, conocimientos y sobre todo, ganas de estar mejor. En los próximos minutos, te invitamos a conectarte con un grupo de expertos que te orientarán para que tus niveles de glicemia estén siempre bajo control. Un podcast sobre diabetes. Los comentarios o recomendaciones emitidas en este programa están basadas en la experiencia del profesional quien las emite y pueden variar de un paciente a otro. Consulta siempre a tu médico o a tu equipo de salud. Hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan en este podcast. Yo soy Pía Calderón, enfermera, y el día de hoy tenemos el agrado de presentar a una invitada que viene desde la ciudad de Chillán. Ella es Camila Pinto, es psicóloga con 8 años de experiencia trabajando en el área de salud e infancia. ¿Cómo estás, Camila? Bien, Pía, bien, ¿cómo estás tú? Bien, también acá aprovechando el solcito invernal acá en Santiago, Sí. a estos rayos de sol que harto nos hacían falta por acá. Bueno, para contarles un poco a todos los que nos escuchan, lo que vamos a hablar hoy es acerca de salud mental. La verdad es un tema bastante importante y que muchos generalmente no nos detenemos a analizar o pensar. Más aún si tomamos en cuenta el contexto actual en el que hemos estado durante los últimos meses. Debemos tener en cuenta también que la salud no solamente nos habla de un bienestar físico, sino que es un bienestar a nivel mental y social. Y todos tenemos claro también que el tema de la pandemia en nuestras vidas ha ido cambiando. Han sido meses en los que hemos tenido que estar reacomodando nuestras rutinas, hemos estado trabajando desde la casa, hemos dejado de ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, y hoy ya estamos en un punto en que queremos pensar cómo vamos a salir de esto y en resumen, de esta crisis que nos ha hecho vivir de una forma diferente. Entonces, Camila, como para partir, queríamos saber un poquitito cómo percibes estos meses de pandemia han ido afectando a la población. Bueno, estamos enfrentando una situación compleja a nivel de país, pero mundial, ¿cierto? Hay distintas crisis asociadas a la pandemia que tienen que ver con la salud, con lo económico, con lo social y lo emocional. Entonces, vemos también a través de la información a la que accedemos, no sé, en las noticias, en las redes sociales, que esta situación ha descubierto los sectores más vulnerables y desprotegidos. Entonces, se observa también en las cifras de mortalidad o en el apoyo, en el acceso, ¿ya? Las pérdidas de empleo de repente. Como tú decías, también hemos tenido que reorganizarnos, las rutinas van cambiando. Entonces, como han en algunas situaciones disminuido también los recursos o de otras personas, la percepción de seguridad se afecta o de confianza y en la comunidad, ¿cierto? Aumenta la incertidumbre. Entonces, eso también puede generar cambios en el estado de ánimo, en las ganas que tenemos de hacer cosas, ¿ya? La ansiedad, ¿cierto? Temor, varía también. Quizás hemos estado en distintos momentos en este periodo, sobre todo los que han podido estar en casa, pero también los que han tenido que salir a trabajar. No todos estamos en igualdad de condiciones de cómo hemos podido enfrentar esto a nivel individual o familiar, dependiendo de cómo estemos, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Niños, adolescentes también se ven afectados, ¿ya? Personas con enfermedades crónicas, adultos mayores que también han tenido que resguardarse mucho más en este periodo, o las personas que no tienen casa o que viven solas, también se ven afectadas. El hacinamiento, o las personas que viven violencia intrafamiliar y que tienen que estar permaneciendo en sus casas, también eso se ve complicado para estas personas. Y el acceso a recursos también es súper importante, pues, sanitarios y educativos, para poder reducir estos efectos psicológicos negativos que están afectando. Claro, también se complejiza muchas veces porque hay muchos pacientes crónicos, como mencionaste, que también no han ido a sus controles, embarazadas que no han ido a sus controles por este temor que muchas veces se manifiesta por el posible contagio. En otro contexto tenemos las familias que ahora tienen a los niños además en las casas, estudiando, ellos trabajando. Entonces, claro, es un contexto bastante distinto. Exacto, y todos estos cambios también ocurren y son normales porque somos personas, ¿cierto? Es normal, como habíamos conversado, de que frente a una situación que no esperábamos que fuera así, una situación anormal en la cual no teníamos mucho conocimiento, reaccionemos de distintas formas y busquemos cómo podamos enfrentarlo con las propias herramientas que tenemos,
Por eso es súper importante las redes de apoyo, tanto institucionales como cercanas, familiares o de amistades del entorno. Eso es verdad. Mira, yo te quería aprovechar de comentar, porque nosotros el día lunes, esta semana, publicamos una pregunta en redes sociales, donde la idea era que nos fueran dando algunos comentarios las personas o que me hicieran algunas preguntas directamente sobre temas de salud mental. Ya. Entonces, de estos comentarios que recibimos en redes sociales, la verdad, hemos leído que muchos manifestaron agotamiento mental, hay muchos que han perdido ganas de hacer cosas, muchos nos indican que sienten miedo o angustia cuando van a salir de sus casas, por ejemplo, al supermercado, a la feria, sus controles médicos. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar esto? ¿Qué herramientas crees tú que nos puedes entregar como para vernos enfrentados a todas estas emociones finalmente? Primero, yo creo que es importante reconocer, como comentaba hace unos segundos, esto de que es normal que nos pasen estas cosas, ¿ya? Es normal si de repente tenemos miedo, esta como sintomatología ansiosa, es común que pueda ocurrir ante estas situaciones de amenaza, porque efectivamente se ve en peligro como la salud de nosotros, de las personas que queremos, o incluso de la población en general. Eso también nos va a afectar. Entonces, esto del temor, de quizás angustia o de repente agudización de sintomatología que ya estaba antes o la aparición de nuevas, ¿ya? Quizás problemas para dormir, para mantener o el sueño o conciliar el sueño, quizás el tema de la alimentación, puede que de repente con ansiedad las personas coman más, por ejemplo, ¿ya? El picoteo en la noche, el picoteo, claro, que no tenés nada que hacer, vas al refrigerador, te preparas algo. Exacto, entonces aparecen muchas cosas que pueden, ciertos pensamientos recurrentes, puede que de repente nos dejen de dar ganas de hacer algo que disfrutábamos comúnmente, no sé, cocinar algo, ya no tenemos tantas ganas, a lo mejor de compartir tampoco, aunque sea cierto a nivel, a distancia, puede que ya no nos den ganas de hacer las mismas cosas que antes. Y eso también es normal, ya dentro de esta situación que es anormal. Entonces, ahí, ¿cierto? Es importante, yo creo, primero, conocer o reconocer las redes de apoyo disponibles, ¿ya? Y estas redes de apoyo que sean, por ejemplo, a nivel, como mencionaba, institucional, por ejemplo, dispositivos de salud, CEFAM, hospitales, centros médicos, por ejemplo, las personas, como tú comentabas, Pía, que a lo mejor ya no están con la misma frecuencia consultando en sus controles habituales, ¿ya? Retomar eso, ya sea a nivel a distancia, ver cómo se las pueden arreglar, ¿ya? Hoy en día, en ese sentido, también, Cami, está como un poco en boga la telemedicina, lo que muchos pacientes nuestros también utilizan en nuestros dispositivos para poder descargar sus datos, se los envían a sus profesionales. Entonces, también hacer uso quizás de esas herramientas puede servir. ¿Tú lo crees que es algo, en el fondo, una herramienta útil? Sí, por supuesto. De hecho, se han empezado a implementar nuevas formas que antes ya existían, pero no se ocupaban tanto como ahora, que es como ya casi la única salida para algunas personas que realmente no van a poder llegar físicamente a controles, ¿cierto? De salud o de salud mental también. Existe también a distancia consultas de salud mental, terapia, ¿ya? Y así también hay líneas de ayuda en casos de violencia, en casos para adultos mayores, para salud mental también. Entonces, eso también uno lo puede buscar y estar al tanto de estas redes. Las redes, esto es como a nivel institucional, ¿cierto? Pero también las redes familiares, yo creo que podría tenderse al aislamiento en algunos casos, pero es importante que se trate de retomar el contacto, aunque sea por teléfono, por videollamada, con familia, con amigos, para poder hablar de esto, o de lo que nos está pasando, o de cómo nos sentimos, normalizar eso también, ¿ya? Y si podemos, también visualizar si podemos apoyar a alguien más, si tenemos algún abuelo, conocemos a algún vecino o vecina que está solo, mantener contacto telefónico a través de videollamadas, eso es importante. Ver dentro de nuestras propias posibilidades si podemos apoyar a otro también, eso también es importante.
poner atención al contenido, a la información que estamos buscando, a las noticias, la televisión, Twitter, las redes sociales, cómo nos informamos. Ojo con eso, porque de repente podemos estar todo el día buscando una información y el contenido tampoco nos va a hacer muy bien si es que estamos todo el día en esa función. Entonces, combinar con otras actividades. Claro, porque de repente uno, sobre todo en un principio, miraba mucho las noticias, veía mucho estas cifras de que aumentaban la cantidad de contagios. Entonces, hoy en día también como romper un poco esas rutinas y en el fondo generar nuevas instancias, nuevos contactos también, yo creo que sería bastante útil. Estás en Bajo Control, un podcast sobre diabetes. Revisa el video del programa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Accucheck Chile. Y ahora, Cami, por ejemplo, si nos ponemos a pensar un poco en el contexto nacional, ya que se está implementando este plan paso a paso para ir saliendo del desconfinamiento, y también ya hay otros lugares de nuestro país, porque obviamente no todo lo vamos a centralizar en Santiago, que han ido enfrentando estas salidas de la casa. ¿Qué estrategias crees tú que podríamos ir implementando para afrontar estos procesos y esto nuevo que se viene? Sí, volviendo un poco a lo que tú mencionabas de las rutinas, eso también me gustaría como hacer hincapié en eso. Es súper importante tratar dentro de lo posible o de lo flexible que pueda hacer si hay niños en la casa o si tenemos que hacernos cargos de alguien más, poder establecer estas rutinas, incorporar ciertos horarios dentro de lo posible, actividades que nos generen bienestar o disfrute, también eso es súper importante, para no estar enfocados solamente en las preocupaciones. Todo esto claramente pensando en que hay personas que pueden y otras que lamentablemente no van a poder, pero dentro de lo posible hacerlo. Y con la pregunta que tú decías, así como nos acostumbramos, ¿cierto?, a estar guardados la gran parte de la población, a implementar nuevas formas, yo creo que así mismo va a tener que ser a la inversa. No estábamos acostumbrados a esto tan prolongado, pero aprender, reaprender a cómo instalarnos en este nuevo formato que no va a ser igual que antes, ¿cierto? Tenemos que seguir con algunos cuidados, entonces ir de a poco. También va a haber temor, ansiedad, quizá mucho más monitoreo. Hay que continuar, ¿cierto?, con el uso de mascarillas, la distancia física. Sí, eso es súper importante, que no nos olvidemos tampoco ahora, independiente que estemos en este paso a paso y en esta salida, en esas medidas básicas. O sea, siempre tenemos que salir con la mascarilla cuando salimos de la casa, tener un lavado de manos frecuente. Importante esta distancia, que muchas veces se ha hablado de la distancia social, pero es una distancia física finalmente que tenemos que mantener. Y recordar también que hay una diferencia ahí, voy a meterme como más en temas de salud, que la distancia en lugares cerrados tiene que ser por lo menos de 2 metros, para que todos lo tengamos claro. Y cuando estemos en espacios abiertos, ahí ya tiene que ser de 1,5 metros, pero no olvidarnos de eso tampoco. Cuando uno va al supermercado, por ejemplo, si tenemos que utilizar transporte público, tener esas precauciones, independiente si yo veo que el del lado tal vez no lo está haciendo, pero por lo menos preocuparme de mi familia, de mis cercanos, y en el fondo también ir explicándole a la gente, a nuestros amigos, conocidos, familiares, vecinos, que esto es necesario. Exacto. Es una forma nueva de enfrentar el mundo también. Y que requiere que lo hagamos en conjunto. Requiere que si yo me cuido, también así te cuido a ti y a los que están al lado mío. Funciona como las vacunas, ¿cierto? Como del entorno seguro, el círculo. Entonces, eso mismo hay que hacerlo y de forma gradual. Quizá no necesariamente si se acabó la cuarentena, voy a salir y voy a hacer todo como antes. No, si puedo aún quedarme en casa, tratar de hacerlo, salir solo lo justo, y vamos a continuar con límite de personas en espacios cerrados, ¿cierto? No va a ser fácil tampoco volver al trabajo, volver a clases, tampoco, también hay dudas respecto a esos temas. ¿Qué pasa con las clases? ¿Las condiciones son seguras o no? ¿Qué pasa con los procesos de aprendizaje? No podemos hacer como que no pasó nada, ¿ya? Entonces, es importante que le podamos dar este sentido a lo que nos está pasando, hasta a este año que ha sido muy complejo, y tomar esas experiencias de si tenemos hijos, si tenemos familia, como comentaba anteriormente, poder hablar de eso, darnos espacio para contar cómo te sientes para salir a trabajar mañana, por ejemplo, o cómo te sientes cuando ya en algún momento se retorne a clase.
cómo te fue, cómo ha sido para ti. Yo creo que darnos esos tiempos también va a ser importante para este proceso gradual que es volver a salir a esta vida que no va a ser igual, como habíamos comentado. Claro, no sabemos realmente qué va a pasar, si realmente vamos a ir saliendo y avanzando en este plan o vamos a ir retrocediendo. Hay una incertidumbre ahí bastante grande, pero creo en el fondo también entonces que lo importante va a ser conversarlo, abrirnos un poco más y no en el fondo tenerlo todo, llevarlo uno solo, sus preocupaciones, sino que abrir esos espacios y en el fondo tener claridad de cuáles son nuestras redes de apoyo también. Exacto, y sí, como volviendo un poco más atrás, si hay algunos síntomas que perduran en el tiempo, que son muy, cierto, que han afectado mi vida diaria, laboral, familiar, social, y están agudizados, también es importante poder consultarlo, no sé, con algún médico de salud mental, con algún psicólogo, eso también, para, cierto, facilitar esta situación y que sea más llevadera, ¿ya? Responder nuevamente, ¿cierto?, de esta forma, con ansiedad, con algunos síntomas, es normal frente a una situación que no es normal. Sí, perfecto. Entonces, para que ahí todos los que nos escuchan, como que tengan la claridad de que todos hemos pasado por procesos de ansiedad, que es parte de este cambio y esta evolución de este año que ha sido bastante distinto a los anteriores. Sí, po. Y algún mensaje, algo como para ir cerrando, Cami, como que no se nos olvide para poder tomar lo que se viene, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo creo que bueno, lo que hemos podido ver, lo que hemos visto a través de las investigaciones sobre años en otras situaciones críticas en distintas partes del mundo es que experiencias de crecimiento personal pueden haber a partir de otras crisis, ¿ya? Puede haber un crecimiento a nivel familiar, individual, colectivo, ¿ya? Hemos visto cómo distintas comunidades se han organizado, se han apoyado, ¿ya? Gente se ha reinventado. Yo creo que es posible también empatizar más con el dolor ajeno, poder ofrecer ayuda cuando es así, ¿ya? Yo creo que cuando ya volvamos a quizás acercarnos un poco más físicamente, poder recuperar algunos tiempos, quizás concretar algunos planes, ideas, ya aprovechar el tiempo que tengamos con las personas, con nuestras familias, con las personas que queremos, reconocer algunas fortalezas, ya dentro de todo lo difícil que puede haber sido para distintas personas, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran. Yo creo que no es tan fácil buscar ahora esas fortalezas, pero sí en algún momento vamos a poder reconocerlas y poder también reconocer las labores de los trabajadores de salud, por ejemplo, que están haciendo una pega enorme, las personas que cuidan niños, los profesores, ¿cierto? Las personas que recogen la basura, que hacen aseo. Esas personas han hecho que las que abastecen de alimentos, por ejemplo, que todo esto pueda seguir funcionando y que podamos tener de alguna manera acceso. Entonces, yo creo que es una invitación a mirarnos, ¿cierto?, cómo estamos, cómo nos sentimos, a conversar con los demás y a compartir espacios dentro de los afectos, dentro de la empatía y de la calidez también, pues de que podemos quizás reconocer que podemos salir fortalecidos de una situación que ha sido compleja durante todos estos meses. Y han sido hartos meses, la verdad. Entonces, sí, nos ha servido para valorar otras cosas también, nuestros espacios familiares, la gente cercana. Y yo creo que todos estamos esperando también un poco de esta salida para poder tener esa cercanía que muchas veces hoy en día la tecnología nos ayuda, pero no es lo mismo que verte cara a cara con las personas que quieres. Sí, pues ya vamos a poder en algún momento abrazarnos, ¿cierto? Compartir más cerca. Yo creo que eso ansiamos muchas personas. Entonces, hasta que se pueda, hay que ir de a poquitito, pues tomando, ¿cierto?, las precauciones necesarias también para cuidarnos y cuidar a los demás. Si ya hemos esperado tanto, esperar y ser bien conscientes del paso a paso y de las medidas que hay que tener, no debiese ser tan complejo, pese a todas las ganas que tenemos de encontrarnos con el otro. Uh-huh. Bueno, Cami, muchas gracias por resolver estas dudas que tenemos, que muchas veces de verdad no las pensamos. Espero que sea útil para todos los que nos están escuchando. Así que solamente agradecerte tu tiempo, porque hiciste ahí tu espacio en tu agenda entre todos los pacientes que te toca ver en la semana.
que tú estás haciendo telemedicina también los ves de manera virtual. Todo de manera virtual, sí. Y funciona. Y funciona, sí. Yo creo que hay que, bueno, todos los que han podido reinventarse, ¿cierto? Hay que intentarlo y no es lo mismo, pero se logra también. Así que gracias, Pía, por la invitación también y poder conversar contigo. Sí, muchas gracias, Cami, que estés muy bien, nos vemos. Tú también, Pía, gracias. Chao. Chao. Acá termina Bajo Control, un podcast sobre diabetes. Pronto un nuevo estreno. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como Accucheck Chile. Los comentarios o recomendaciones emitidas en este programa están basadas en la experiencia del profesional quien las emite y pueden variar de un paciente a otro. Consulta siempre a tu médico o a tu equipo de salud.